Y por si no se alcanza a ver, dice ahí, la comunidad de los sabios. Bueno, pues fíjense que estamos viendo ahorita una serie que tiene que ver con las tres joyas. Las tres joyas. ¿Tú te acordarás, Mar, cuáles son las tres joyas? El Buda, el Dharma. Eso. El Buda, ¿verdad? El ideal de la iluminación. El Dharma, que representa las enseñanzas del Buda o el camino hacia el despertar. Y la Sangha, que es la comunidad espiritual. Ya estuvimos viendo varias charlas sobre el tema del Buda, ya vimos varias sobre el tema del Dharma y ahora estamos, como decía Nagapriya ahorita antes de la meditación, estamos viendo las charlas sobre el tema de la Sangha. Hace como 15 días vimos una charla que tiene que ver con los discípulos del Buda, en donde Nagapriya nos estuvo platicando un poquito de qué significa ser discípulo, el tema de ser discípulo, ¿verdad? Qué interesante. Y de concebirnos a nosotros mismos como discípulos del Buda, ¿no? Ahora que estuvimos de retiro en Chintamani, ¿verdad, Sharon? Decíamos, somos discípulas del Buda. Entonces, ¿cómo es que nos concebimos como discípulos del Buda? Hace una semana vimos la segunda charla sobre el tema de la Sangha, que fue sobre amistad espiritual. La amistad espiritual podríamos decir que es un poquito como la sangre que corre por las venas de la comunidad espiritual, ¿no? La palabra Sangha significa comunidad espiritual. Y si nosotros pensamos en la Sangha como un ser vivo que tiene sangre que corre por sus venas, esa sangre es justamente la amistad espiritual. Entonces la amistad espiritual es lo que le da vida a la Sangha, lo que le da calorcito, ¿no? Lo que le da un sentido como de acoger a otros en el contexto de una práctica comunitaria, ¿no? Entonces la sangre que corre por las venas de la Sangha es amistad espiritual. Hoy vamos a ver otro tema que tiene que ver con la Sangha, que es la comunidad de los sabios. O sea, Sangha es comunidad, ¿verdad? Pero vamos a ver un tipo de Sangha en particular, que es la comunidad de los sabios. Generalmente se habla de las tres joyas, también se habla de ellas como los tres refugios, ¿no? Las tres principios o los tres grandes valores a los cuales vamos a refugio los budistas. El Buda como el principio de la iluminación, como les decía, el Dharma como el principio de la verdad y la Sangha como el principio de la comunidad espiritual. Pero a mí me gusta pensar en la Sangha, me gusta un poquito reflexionar en términos de en qué medida o cómo es que podemos entender a la Sangha como un refugio, ¿no? Porque la Sangha la podemos entender a varios niveles, ¿no? Y hay veces que escribimos Sangha. Sangha. Hay veces que escribimos Sangha así, con minúscula, ¿no? Pero hay veces que escribimos Sangha con mayúscula. La que es un refugio verdadero es la Sangha con mayúscula. Sí, quiero distinguir entre las dos rápidamente antes de pasar al título de la charla. La Sangha con minúscula, podemos decir que simplemente, pues, la comunidad inmediata en la que nosotros nos desarrollamos, en la que nosotros estamos, de la que nosotros formamos parte. La comunidad de personas, por ejemplo, que vienen al centro budista de Cuernavaca, aquí, nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Somos Sangha en ese sentido. Somos una comunidad de personas, una comunidad de practicantes que en mayor o menor medida hemos tomado a las tres joyas como algo importante en nuestras vidas, ¿no? Estos somos la Sangha. Somos personas con las cuales hacemos amistad, con las cuales nos comunicamos. Somos personas que tenemos eso en común. O sea, estamos aquí reunidas no porque a todos nos guste el boliche, ni porque todos le vayamos a la América, ni porque
a todos nos gusten las películas de Harry Potter, ¿no? Estamos aquí porque a todos nos llaman la atención las 3 joyas. En mayor o menor medida, una joya más que la otra, pero finalmente pues nos interesa el budismo, ¿no? Por eso estamos aquí. Eso es lo que nos conecta. Entonces, la sangha con minúscula, nos conectamos en la medida en que tenemos un interés común y que es nuestra práctica budista o nuestra práctica espiritual, ¿no? Entonces queremos dirigir nuestras vidas en la misma dirección, tenemos ideales en común y eso es lo que hace que nuestras relaciones de amistad sean amistades espirituales, porque somos amigos, no nada más porque coincidimos en la vida, sino que somos amigos porque compartimos un camino de vida. Esa es la amistad espiritual de la que estuvo hablando Nagapriya la semana pasada, ¿sí? Entonces, esa es la palabra sangha en términos de nuestra comunidad inmediata. También se puede pensar en la palabra sangha en los países tradicionales budistas. La palabra sangha se refiere a la comunidad de los monjes. Por ejemplo, en Tailandia o en Birmania o en países tradicionalmente budistas, la sangha, o incluso en el Tíbet, la sangha es la sangha de monjes, la sangha de personas que han tomado la ordenación de una u otra manera, ¿no? Hay veces que también se habla de otra cosa que es la Maha Sangha, la Mahasangha. La palabra Maha, ¿se acuerdan qué significa Maha? Sharon, ¿te acuerdas? Maha, grande, ¿no? La gran Sangha. Ahí en la Maha Sangha entra todo el mundo, todos los practicantes budistas del mundo. Y no nada más de esta época, sino de todas las épocas. De alguna manera, todos somos parte de la Maha Sangha, ¿no? Entonces, es una palabra muy bonita, muy inclusiva, muy inspiradora, ¿no? Que me da mucho sentido como de conexión con otros practicantes, independientemente de dónde estén, independientemente de su nivel de compromiso, independientemente de que si se han ordenado o no se han ordenado, que si se rapan la cabeza, no se rapan la cabeza, se visten de blanco, se visten de azul. Todos forman parte de la Mahasangha. Todos los discípulos del Buda en todas sus formas, ¿no? Pero después viene la sangha con mayúscula. Esta es la sangha que es un verdadero refugio. Ay, espero no haber estornudado arriba del micrófono. Las personas que me están escuchando, ahí está, la sangha con mayúscula. Y de esta es de la que quiero hablar del día de hoy, es justamente la comunidad de los sabios. La sangha con mayúscula es la que realmente funciona como un verdadero refugio. Cuando hablamos de las 3 joyas o de los 3 refugios, y la sangha es uno de ellos, es esa sangha, la sangha con mayúscula, ¿sí? Es lo que se conoce como, a veces le llamamos también, la Arya Sangha. La palabra Arya, ¿te acuerdas, Sabine, qué significa la palabra Arya? Los nobles, ¿verdad? Sí. La sangha de los nobles. Fíjense qué bonito. Me encanta esa palabra. La Arya Sangha o el Arya Sangha. La sangha de los nobles. La sangha de los sabios, podríamos decir, ¿no? Entonces, esta es la que funciona como un verdadero refugio, en el sentido de que en el Arya Sangha, en la sangha de los sabios o en la sangha de los nobles, ahí sí podemos encontrar una verdadera guía, ahí sí podemos encontrar una verdadera orientación o un verdadero cobijo, en términos de la misma manera en que buscamos esa orientación en el principio del Buda o en el principio del Dharma. En el principio de la sangha de los nobles o la sangha de los sabios, ahí sí podemos refugiarnos, porque finalmente los sabios, estos sabios, pues son de alguna manera mentes
que han alcanzado la percatación, en mayor o menor medida, han alcanzado algún nivel de percatación. Entonces son sabios en ese sentido, en el que han visto la realidad tal y como es, al menos en cierta medida, ya sea como un chispazo que ha iluminado el paisaje de su vida, o como una percatación profunda que los ha transformado completamente y los ha convertido en seres iluminados. Y quiero hablar un poquito, digamos, de todo ese espectro de diferentes tipos de sabios, de diferentes tipos de áreas que podemos comprender en nuestra vida, ¿no? Primero que nada, quisiera compartirles la visión que nuestro maestro tiene de lo que es un área o de lo que es parte de la área sangha. Él habla del concepto del verdadero individuo. Dice, ¿quiénes son parte del área sangha? Los verdaderos individuos, ¿no? El individuo, podemos pensar en el individuo así con mayúscula también, ¿no? El individuo es el que forma parte de la comunidad espiritual. Arya Sangha, pensada como la comunidad espiritual y la comunidad espiritual con mayúsculas, es decir, la comunidad formada por los sabios o la comunidad que está formada por los verdaderos individuos. En este sentido, fíjense, Sangharakshita distingue entre dos tipos de comunidades, podríamos decir, ¿no? Él distingue, por un lado, al grupo, lo distingue de la verdadera comunidad espiritual. El grupo está conformado por personas, de acuerdo a las ideas de Bhante Sangharakshita. Está conformado por personas que todavía no son verdaderos individuos. Digamos, son individuos en el sentido estadístico, como él dice, ¿no? En el sentido estadístico, es decir, porque cuentan como una persona, ¿no? A la hora que hacemos ahí los números o que contamos los votos en una elección, pues cuentan como un voto, ¿verdad? Pero hasta ahí. Su individualidad, digamos, no ha llegado a desarrollarse todavía de manera más elevada, ¿no? Mientras que una comunidad espiritual está conformada por verdaderos individuos. Podríamos decir, está conformada por los aryas, los nobles, los sabios, ¿sí? Las características de un grupo son, por ejemplo, que las personas que componen a un grupo son simplemente personas que se han juntado como por causas así como fortuitas, ¿no? Ya sea por gustos en común, por afinidades, por preferencias, por cierto tipo de lazos, incluso lazos familiares, por ejemplo, lazos históricos, ¿no? Por cuestiones circunstanciales, simplemente coinciden ahí en el trabajo, ¿no? Y forman un grupo. Por edades, ándale, es una buena forma de referirnos a un grupo. Coinciden por edades, ¿no? Son los de tercero de prepa y entonces simplemente forman un grupo, ¿no? Son personas que se definen generalmente con base en un interés común. Por ejemplo, a todos nos gusta el boliche, ¿no? O todos somos parte del mismo equipo de básquetbol. Esa es una afinidad o un gusto en común que define al grupo y que de alguna manera le da identidad a sus integrantes, ¿no? Nos sentimos identificados, somos eso, somos el delantero del equipo de fútbol, ¿no? Da identidad. Existen dentro del grupo una serie de comportamientos que son aceptados como por convención al interior del grupo y otros comportamientos que son rechazados, ¿no? Pero ninguna de esas dos tiene que ver con valores universales o con valores éticos reales, ¿no?
sino simplemente con convenciones al interior del grupo. Existe un sentido de pertenencia que le da identidad a los integrantes del grupo. Existe una serie de estándares de comportamiento que están aceptados al interior del grupo. Y existe poca individualidad por parte de las personas que lo componen, ¿no? El grupo se comporta un poquito como un rebaño. Todos hacen lo mismo ¿no? Generalmente los rebaños, por cierto, tienen a una persona dominante que impone sus gustos sobre los demás y así funcionamos en los grupos, ¿no? Todos formamos partes de grupos de una u otra manera, ¿no? Y hay grupos que son muy terribles en el sentido de que realmente en el contexto de esos grupos nos atan, ¿no?, a estados mentales negativos y a estados mentales torpes. Y hay otros grupos que no, hay otros grupos positivos que nos dan un cierto aire, ¿no?, una cierta posibilidad de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Pero finalmente siguen siendo grupos. Por otro lado, tenemos a la verdadera comunidad espiritual, en donde lo que tenemos es que el interés común entre las personas, entre los individuos que forman parte de la comunidad espiritual, es su desarrollo espiritual. Lo que los une es que están caminando el mismo camino espiritual. Las personas dentro de una comunidad espiritual no se definen con base en su pertenencia a la comunidad o con base en el rol que juegan dentro de la comunidad. No hay convención, no son lo que rige el comportamiento de los individuos al interior de la comunidad, no son, digamos, comportamientos convencionales o reglas convencionales, ¿no?, sino que la persona se integra a la comunidad espiritual en mayor o menor medida dependiendo de su propio compromiso con su práctica espiritual. No hay tanto un sentido de pertenencia a la comunidad, sino más bien un interés de contribuir al crecimiento de la comunidad y a la salud de la comunidad. Los estándares de comportamiento tienen que ver más con valores universales, con valores éticos, con valores espirituales y no tanto con convenciones, ¿no? Y las personas que componen a la comunidad espiritual son verdaderos individuos. Obviamente existe la posibilidad de que un grupo transite, ¿verdad?, se vaya convirtiendo en un grupo positivo y un grupo positivo se vaya convirtiendo en una comunidad espiritual en la medida en que los individuos se van convirtiendo en verdaderos individuos con I mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, para qué nos juntamos aquí en el Centro Budista y estamos intentando formar comunidad espiritual? Pues porque estamos tratando de movernos de aquí hacia acá. Estamos tratando de que este grupo positivo que formamos se vaya convirtiendo en una comunidad espiritual en la medida en que cada uno de nosotros nos vamos convirtiendo en un verdadero individuo y en la medida en que también como comunidad vamos evolucionando y vamos creciendo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la función de una sangha con minúscula, ¿verdad? La función de una sangha con minúscula es poquito a poco irse moviendo hacia una sangha con mayúscula, en la medida en que sus integrantes se van convirtiendo en sabios o en arias o en verdaderos individuos, ¿sí? Ahora, podemos decir entonces que tenemos ahí a una comunidad espiritual que es la comunidad de los sabios, ¿no? Existe en la tradición Theravada, existe, digamos, como toda una jerarquía en la que podemos concebir a esos que llamamos los sabios, ¿no? La tradición Theravada en el budismo Theravada. La tradición Theravada, podemos decir, son los herederos de la tradición más antigua dentro del budismo, ¿no? De hecho, Thera significa los viejos, ¿no?, los antiguos. Entonces, la escuela es una escuela de budismo que es una de las escuelas que todavía sobreviven del budismo más antiguo, de la rama más antigua del budismo. Y en la tradición Theravada se reconoce toda una jerarquía de niveles de percatación
o de niveles de sabiduría, digamos, que se pueden alcanzar a través de la práctica, ¿no? Y que corresponden a los arias, ¿no? Los nobles. Estos niveles de percatación son, por un lado, el entrante a la corriente, por otro lado tenemos al que regresa, el que regresa una sola vez. El que ya no regresa. Y por último, el Arahant. El Arahant. La palabra Arahant significa el digno, el digno. Muchas veces también se compara el Arahant con el santo podría ser, ¿no? Una manera de interpretar esa palabra. Entonces, bueno, esta finalmente es una jerarquía que nos habla de los diferentes niveles de percatación que se pueden alcanzar. En todos estos son sangha con mayúscula. Todos estos son los arias o los sabios, ¿sí? Son personas en quienes se ha abierto el ojo del Dharma, se dice, en mayor o menor medida. Estos son, digamos, los más incipientes, podríamos decir, y en la medida en que nos movemos hacia abajo, este ojo del Dharma se ha abierto de una manera cada vez más profunda, ¿no? Entonces, el nivel de percatación, digamos, va de aquí a acá. Voy a decir ahorita muy brevemente de qué se trata cada uno, pero me quiero concentrar en el primero, por la razón que ahorita voy a explicar. Entonces, el entrante a la corriente es el que ya ha entrado a la corriente que lleva hacia la iluminación. Es muy bonita la imagen, ¿no? Porque puedes pensar en un río y cuando te metes en un río, pues el río va hacia el mar, ¿no? Entonces el entrante a la corriente ya vio el mar, ya vio que allá está y ya se sumergió en el río lo suficiente como para que la corriente lo lleve al mar, ¿no? Entonces el mar es la iluminación, obviamente, y entonces ya está en el camino, ya está en la corriente que te lleva a la iluminación, incluso casi sin hacer esfuerzo. Se dice que un entrante a la corriente ya sin esfuerzo o sin mucho esfuerzo, tiene que hacer el esfuerzo simplemente de mantener su práctica, pero no tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte porque ya tiene detrás una inercia, un ímpetu de su propia práctica, ya trae una fuerza consigo y ya con esa fuerza solito se va. Se dice que en un máximo de 7 vidas alcanza la iluminación, ¿no? Que está garantizado que en un máximo de 7 vidas alcanza la iluminación. Después viene el que regresa una sola vez, que puede renacer en esta esfera una última vez. Ya tiene un nivel de percatación mucho mayor, ¿no? El que ya no regresa, se dice que ya no va a volver a tener un renacimiento humano. Puede volver a renacer, pero va a renacer en la esfera de los dioses, en la esfera de las divinidades, podríamos decir, en otra esfera de existencia en el que ya la iluminación está garantizada. Entonces él ya no regresa. Y el Arahant es el que ya alcanzó el nirvana, ya alcanzó la iluminación, siendo un discípulo del Buda, ¿no? A diferencia del Buda, que alcanza la iluminación por sus propios medios, el Arahant alcanzó la iluminación a través de ser un discípulo del Buda, a través de escuchar
la enseñanza del Buda y practicar de acuerdo al Dharma, ¿sí? Entonces estos son los diferentes niveles de percatación que señala o que reconoce la escuela Theravada. Nuestro maestro Bhante dice que realmente el entrante a la corriente, que es en el que me quiero concentrar ahorita, que en el contexto de esta vida en la que estamos, ahorita, ¿no? La entrada a la corriente es alcanzable en el contexto de una sola vida. Nos dice, de hecho, que muchas veces pensar en la iluminación puede ser así como un poquito remoto, ¿no? Y que tal vez no necesariamente nos va a ser muy útil en términos de que estamos poniendo la mirada como demasiado lejos, tal vez. Pero sí podemos poner la mirada aquí, porque esta es una meta alcanzable en el contexto de esta misma vida en la que estamos. Si realmente nos aplicamos, si realmente practicamos, si realmente nos comprometemos con el camino, la entrada a la corriente es algo que sí podemos alcanzar. Entonces, pues, a mí me llama mucho la atención esa insistencia de nuestro maestro, porque seguramente la has leído por ahí, ¿verdad, Sabina? Te la has encontrado. Esta insistencia de Bhante de que la entrada a la corriente se puede alcanzar en el contexto de esta vida. Entonces, a practicar, ¿no? La entrada a la corriente, a mí me gusta pensar también en términos como de fuerzas gravitacionales, ¿no? Aquí tenemos, hagan de cuenta, un planeta, que es el samsara. El samsara es nuestra mente no iluminada, la vida en donde estamos dando vueltas de nacimiento y muerte, la existencia cíclica atada al sufrimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos el nirvana. Nirvana es un grupo de rock, pero además de ser un grupo de rock, se refiere a la mente iluminada, se refiere al despertar. La palabra nirvana, ¿alguien se acuerda qué significa la palabra nirvana? Apagar, sí, cuando una vela se apaga, cese. La palabra nirvana significa cese. Cuando una vela se apaga, eso es nirvana. ¿Qué es lo que cesa? Pues cesa la confusión, cesa el sufrimiento, cesan las emociones aflictivas. Ese es el nirvana. Entonces, imagínense que nosotros estamos como que practicando, ¿no? Estamos intentando movernos de aquí hacia allá. Y mientras estamos aquí, imagínense que somos una nave espacial súper chiquitita, ¿no? Ahí, esa nave espacial mini, que no pinta, tan mini, que ni se ve. Ahí va el Enterprise, ¿no? Mientras estamos aquí, imagínense, somos súper chiquitos y Samsara es súper grande. Entonces, la fuerza gravitacional que ejerce Samsara sobre nosotros es muy, muy grande. Entonces, tenemos que movernos, tenemos que echarle los kilos a la práctica y realmente ponerle mucha energía. Conforme nos vamos moviendo hacia acá, llega un momento en el que cuando vamos por aquí, la fuerza gravitacional que ejercen Samsara y Nirvana es como igual, nos sentimos ahí como que jaloneados, ¿no? Por un lado, estamos desintegrados y seguimos buscando todas nuestras aflicciones y nuestras pasiones ahí atados al dolor, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí la luz clara del Nirvana. Pero imagínense que pasamos ese punto y estamos por acá. En este punto, el nirvana nos jala más fuerte que el samsara, ¿no? Entonces, ya no hace falta hacer tanto esfuerzo, porque solita la fuerza gravitacional del nirvana te jala, ¿no? Entonces, tenemos ese punto intermedio, ese punto que le llamamos a veces también el punto de no retorno. Pasando ese punto, podemos decir, ya entramos a la corriente. En la entrada a la corriente también se le puede considerar como un momento en donde la práctica se convierte ya en algo irreversible. Tu transformación
tu ímpetu de vida, tu camino, ya tienen un elemento de irreversibilidad, en el sentido de que ya no te vas para atrás, ya no te regresas, ya no te vas a perder ahí en el mundo del dolor, ¿no? Sino que te vas a estar moviendo despacito o rápido, ahí sí va a depender de tu esfuerzo, ¿verdad? Pero te vas a estar moviendo hacia el nirvana. Entonces, ese es el punto de la entrada a la corriente. Me gusta la imagen de los planetas y de las fuerzas gravitacionales, y me gusta también, bueno, en sí mismo el concepto de entrante a la corriente o de entrada a la corriente. Es una imagen muy bonita, ¿no? Es una imagen suficientemente elocuente por sí misma, ¿no? Te metes a la corriente y la corriente te lleva, la corriente te jala, ¿no? Entonces es el punto de no retorno. Se dice que el entrante a la corriente ya tiene una comprensión intuitiva del Dharma, ya es un verdadero individuo. Y solamente el verdadero individuo puede ser libre. Me encanta este libro que vamos a estudiar, por cierto, el sábado, que se llama, ¿cómo se llama? El sabor a la libertad. Es un libro de Sangharakshita, que así se llama. Y en la primera charla, tiene 3 capítulos. En el primer capítulo justo habla de esto, Bhante, de cómo es el entrante a la corriente, qué características tiene. Porque dice, solo el entrante a la corriente, solo el verdadero individuo, solo el Arya, solo el sabio puede ser verdaderamente libre. ¿Y qué características tiene el verdadero individuo? Es una persona que está integrada, que sus intenciones, su atención, lo que podríamos decir sus energías, ¿verdad?, están integradas porque están fluyendo en una misma dirección. Su intención de práctica fluye en una misma dirección. No tiene cachitos que están jalando para otros lados, sino que toda su energía está jalando en la misma dirección, ¿no? Lo que piensa y lo que dice y lo que hace coinciden. Fíjense que eso es dificilísimo, ¿verdad? Generalmente pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra, ¿no? Pero en el momento en el que somos un individuo integrado, lo que pensamos coincide con lo que decimos y lo que decimos coincide con lo que hacemos. Ahí estás, toda fluyendo, toda jalando en el mismo sentido, ¿no? Entonces, eso es una medida de integración. Solamente una persona integrada es capaz de comprometerse por lo mismo, ¿no? Es capaz de compromisos, de promesas, de mantenerse ahí, de no quitar el dedo del renglón, ¿no? Entonces, un individuo es una persona que está integrada psicológicamente, integrada espiritualmente. Es una persona que se conoce a sí misma, ¿no?, que tiene un alto nivel de autoconciencia, conoce sus propios condicionamientos, conoce sus fortalezas, sus debilidades, sus particularidades, sus habilidades, conoce, fíjense qué importante, conoce sus motivaciones. A veces actuamos, ¿verdad?, y no conocemos qué es lo que nos está moviendo, pero un verdadero individuo sí sabe qué es lo que lo está moviendo en un momento dado, ¿no? El verdadero individuo es independiente emocionalmente, es autosuficiente emocionalmente, no depende de que le pongan palomita, no depende de que lo acepten, de que le aplaudan, ¿no? Tiene suficiente fortaleza y entereza en sí mismo como para estar en distintas situaciones. Tiene también independencia intelectual en el sentido de que conoce sus puntos de vista, conoce sus pensamientos y no tiene temor a disentir en un momento dado. Si no coincide con la opinión de fulano, pues lo plantea, ¿no?, con toda la calma del mundo. Tiene ese nivel como de seguridad en sí mismo. Y fíjense todas estas características que apunté aquí que están, a ver quién se anima, ¿verdad? Un individuo es sensible, es empático, es amable, compasivo, inteligente, objetivo, creativo, auténtico, maduro. Fíjense qué ramillete de cualidades, ¿verdad?
hermosas, ¿no? Pero bueno, pues estamos en el camino de desarrollarlas cada vez más, ¿no? El verdadero individuo se ha liberado de 3 trabas. La palabra trabas aquí se traduce también como grilletes, los grilletes que nos agarran ya saben que es un grillete, ¿verdad? Una cosa que nos agarra de una cadena y nos ata y nos impide movernos, ¿no? Las 3 trabas o los 3 grilletes. El entrante a la corriente se ha liberado de 3 trabas. La primera traba es la idea de un yo fijo. La segunda traba es la traba de la duda. Y la tercera, es que no me quiero mover porque me voy a enrollar aquí con el micrófono, pero a ver, vamos a ver. La dependencia de ritos, rituales y prácticas como un fin en sí mismos. Entonces se dice que el entrante a la corriente o el verdadero individuo, el Arya, es una persona que ya ha roto estas 3 ataduras, ¿no? Que lo mantienen atado al samsara o al sufrimiento. La idea de un yo fijo. Y ahí fíjense que tenemos realmente todo un espectro de distintas maneras en las que podemos entender esa traba, ¿no? Desde digamos, un simple aflojarse o suavizarse de este sentido de quiénes somos, ¿no? Generalmente estamos muy atados a un hábito de comportamiento que llamamos yo, ¿no? A una serie de hábitos, un manojo de hábitos, como decíamos hace rato, ¿verdad, Sabine? ¿Qué es el yo? El yo es simplemente un manojo de hábitos, de una serie de formas de actuar regulares, habituales, que forman un patrón y que constituyen esto que llamamos yo, ¿verdad? Y generalmente tenemos una percepción muy fija de quiénes somos. Yo digo, ¿no? Yo soy una persona que tiene tales y cuales cualidades, tales y cuales defectos. Yo soy una persona muy intolerante, ¿no? O yo soy una persona muy simpática. O yo soy una persona... Realmente, ¿en qué medida esos adjetivos encierran quién eres, ¿no? Pero generalmente estamos muy apegadas a nuestros adjetivos. Queremos tener esta sensación de que somos esa persona, de que tenemos esas características, ¿no? Entonces, esto se puede ir suavizando poquito a poco, se puede ir aflojando. Podemos empezar a tener una idea mucho más fluida, mucho más abierta de qué somos. Y eso puede irse moviendo cada vez más hacia una percepción más clara de cómo es realmente la experiencia, ¿no? La experiencia humana es una cosa increíblemente profunda y misteriosa, ¿no? Generalmente nos adueñamos de la experiencia y le ponemos nombre, ¿no? La experiencia Sadayoti, le pongo nombre y me adueño de ella y me identifico con la experiencia, me identifico con mis sensaciones y con mis pensamientos y con mi cuerpo y con mi conciencia y pienso que soy eso. Pero en la medida que vamos practicando nos vamos dando cuenta que realmente no existe tal yo fijo, ¿no? Lo que existe es un fenómeno cambiante. Claramente algo existe, ¿verdad? Sí. Pero lo que existe es un fenómeno cambiante mucho más abierto, mucho más laxo, mucho menos definido, mucho menos fijo de lo que a veces queremos creer, ¿no? Entonces, esa es la primera traba que se va rompiendo, que se va aflojando, que se va soltando en la medida en que vamos practicando. La segunda es la duda.
La duda, y no estoy aquí hablando de la duda en términos como de la duda que hay dudas que pueden ser muy creativas, ¿no? Hay dudas cuando no entendemos algo, por ejemplo, nos ponemos a estudiarlo, nos ponemos a buscarle, a analizarlo, a entenderlo. Esa duda puede ser muy creativa porque te lleva más allá de tu comprensión actual o de tu desarrollo actual, ¿no? Estamos hablando aquí de la duda como eso que te paraliza, que te estanca, que te lleva a estar así como en una cosa como vaga, como que no te comprometes, como que tantito le picas aquí, pero tantito le picas allá, y dejas abierta esta puerta, pero también dejas abierta esta ventana, y total que ninguno de los caminos realmente lo exploras de manera decidida, ¿no? Sino que ahí estás como dudando constantemente. Esa duda finalmente te lleva a una incapacidad de comprometerte, incapacidad de juntar, digamos, todo tu ser para practicar en una misma dirección, ¿no? Entonces ahí estamos como oscilando de un lado al otro, ¿no? En el momento en el que el entrante a la corriente, por ejemplo, ya en su propia experiencia ya vio que efectivamente la iluminación es posible, que efectivamente el Dharma conduce a la iluminación. Entonces ese haber visto es la fuente de la fe, y ahí es donde se acaba la duda, ¿no? Entonces esa visión del entrante a la corriente, aunque sea una visión parcial todavía, aunque sea apenas un chispazo ahí del mar en el fondo del horizonte, ¿no? Esa visión es suficiente para que la duda se acabe. No vuelves a dudar en que el Buda efectivamente se iluminó, no vuelves a dudar de que el Dharma es el camino para llegar a la iluminación, ni tampoco vuelves a dudar de que eres capaz de iluminarte. Uf, entonces eso, imagínense que de verdad se rompa esa duda, ¿no? Ay, estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Y la última, la dependencia de ritos como un fin en sí mismo. Estamos hablando de ritos, de prácticas, por ejemplo, la meditación, la puya, incluso la misma práctica de la ética. Sí, son prácticas, son ritos que hacemos, ¿no? Y los hacemos porque cumplen una función, porque nos llevan en una dirección, porque van purificándonos, podríamos decir, o porque poquito a poco nos van llevando a profundizar en nuestra experiencia humana. Pero no son un fin en sí mismos, son una herramienta de transformación, no son un fin en sí mismos, ¿no? Y eso es algo que hay que mantener muy en mente. En la medida en que no seamos entrantes a la corriente, en esa medida, pues nos vamos a estar relacionando con las prácticas de esa forma, ¿verdad? Como si son un fin en sí mismos. Y entonces entramos al recinto y hacemos así, como en automático, ¿no? Y hacemos una puya como en automático. O pensamos que la meditación va a funcionar simplemente como que estamos cumpliendo el requisito, ¿no? Y simplemente por sentarnos en el cojín ya cumplimos, ¿no? Por etiqueta. ¿A qué te refieres, Mar? ¿Cómo que por etiqueta? Bueno, a mí me enseñaron como por etiqueta judía, si vamos a las sinagogas y ciertas tradiciones. Ya, exacto. Budista, pues por no te vas a pasar ahí enfrente del Buda. Exactamente. Exacto, una norma de comportamiento, ¿no? Que es aceptada en un contexto particular, exactamente. Las etiquetas de comportamiento, ¿no? Sí, exacto. Hacemos la puya y hacemos la meditación de esa manera, ¿no? Pero cuando ya entraste a la corriente, ya no te relacionas. Igual la sigues practicando, por supuesto que estás practicando la ética y por supuesto que siguen siendo prácticas, ¿no? Porque todavía no te iluminas, finalmente. Siguen siendo herramientas, pero son herramientas que te están llevando en una dirección. No hay atajos, ¿no? No hay atajos, el camino tiene que ser caminado. La práctica tiene que ser llevada a la perfección, el camino óctuple se tiene que ir profundizando, ¿no? No hay manera de hacerle al juego y ya cumpliste el requisito, no. Entonces, el entrante a la corriente ya se liberó de esta dependencia de los ritos o de los rituales o de las prácticas como un fin en sí mismos. Y ya nada más para terminar, quiero decir, nuestro maestro habla de esta traba, es la traba del hábito.
podemos romper el hábito de ser quienes somos, ¿verdad? La traba de la duda le llama la traba de la vaguedad. Podemos terminar con esta práctica vaga, como confusa, como por todos lados, y romper con la duda, ¿no? Y esta es la traba de la superficialidad. Cuando nos relacionamos con nuestra práctica nada más como con la superficie de nuestro ser, cuando realmente no estamos involucrando a todo nuestro ser, no estamos involucrando a las emociones, no estamos involucrando a nuestras profundidades, sino que estamos relacionándonos con la práctica desde la superficie, ¿no? Entonces, el practicar, digamos, a mí me gusta mucho reflexionar sobre las 3 trabas, porque el practicar sabiendo que lo que está haciendo la práctica es erosionar estas 3 cosas. Practicar con esa conciencia de que en la medida en que practicamos la meditación, en que practicamos la ética, que practicamos la amistad espiritual, que practicamos las emociones positivas, que estamos llevando a la vida cotidiana todas las enseñanzas del Buda, en esa medida estamos erosionando estos grilletes que nos tienen atados al samsara. Y en esa medida, poquito a poco nos vamos convirtiendo en un arya, en uno de los sabios. Y entonces vamos entrando a la sangha con mayúscula, la sangha que es un verdadero refugio, ¿sí? Pues ahí la dejo por el día de hoy. Aplauso. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario que hacer o alguna pregunta, o no sé si hay alguien en Facebook por ahí. ¿Alguna pregunta, sí, Paul? Sí, hay una pregunta. Bueno, un comentario. Un comentario. Es un comentario. De Facebook. O pregunta. No sé. O pregunta. Sí. Cuando sientes que ya entraste a la corriente. Ajá. Cuando sientes que ya entraste a la corriente, es la pregunta. ¿Cuándo sientes que ya entraste a la corriente? Y después... sí, cuando tú sentiste que ya entraste a la corriente, si quieres... Si después de eso necesitas un apoyo, un compromiso, quieres formar parte de la sangha. Ajá. Sí, y que cuesta trabajo, pues, en la pandemia, que siempre habría que escribir un libro que se llame así, ¿verdad? Entrar a la corriente durante la pandemia. Bueno, la pregunta es si sabe uno, si sientes que ya entraste a la corriente. Si todavía necesitas sangha o no. Claro, por supuesto que necesitas sangha, sí, sí. De hecho, entrar a la corriente es un nivel de percatación importante, pero es apenas la entradita, ¿no? Hay que seguir practicando y se necesita todavía apoyo, se necesita práctica, se necesita sangha. ¿Y cómo sabemos si ya entramos a la corriente o no? Generalmente un entrante a la corriente no se va preguntando por ahí si ya entró a la corriente o no, ¿no? No va presumiendo por ahí si ya entró a la corriente o no. Un entrante a la corriente ni siquiera habla en estos términos probablemente, ¿no? No es alguien que va presumiendo sus logros por ahí, ¿no? Entonces, supongo que cuando entras a la corriente, tienes cierto sentido de que efectivamente ya pasó esto, ¿no? Tienes cierto sentido de esa irreversibilidad del empuje que traes detrás, ¿no? Yo supongo que sí, que el entrante a la corriente se da cuenta de cómo esto ya se aflojó, ¿no? Pero fíjense que es importante no tomar en cuenta estas enseñanzas como cosas reales, rígidas y existentes en términos últimos, ¿no? Yo creo que son descripciones que pueden ser indicativas, pueden ser como dedos señalando hacia la luna, ¿no? Y no hay que relacionarse con ellas como realidades absolutas. Es importante eso, ¿no? No decir, la entrada a la corriente es aquí en este centímetro de ahí está, ¿no? No son fronteras duras, ¿no? Son indicativos que nos ayudan a comprender y a poner en contexto nuestra propia práctica y que tienen la función de ser esas guías en el camino
no son referencias duras, ¿no? Entonces eso para que lo tengas en cuenta. Y que si necesitamos sangha, sí, necesitamos sangha. No sé, ahorita estaba yo pensando, ¿el Buda necesitaba sangha? ¿Tú qué piensas, Nagapriya? ¿El Buda necesitaba sangha? Pues lo que iba a comentar son dos cosas. Subhuti dice que alguien que dice que es un entrante a la corriente prueba lo opuesto. Ajá. Okay. Nagapriya dice que Subhuti, a su vez, dice que cuando una persona dice que es un entrante a la corriente, eso prueba que no lo es. Sí, de acuerdo. La segunda es, en el Canon Pali, la característica explícita de alguien que entra en la corriente es que va a refugio a las tres joyas. Ajá. Y que... Es muy vinculado con la idea de ir al refugio a las tres joyas. A mí me Sí. parece muy interesante. Muy importante, sí. Lo que dice Nagapriya es que en el canon Pali el entrante a la corriente se asocia con el ir a refugio a las tres joyas, que de hecho dentro de 2 charlas vamos a hablar justamente de eso, de ir a refugio a las tres joyas. Entonces el entrante a la corriente es el entrante que está yendo a refugio a las tres joyas, de manera muy clara, muy efectiva, muy real, muy real. Entonces está yendo a refugio a la sangha. También está yendo a refugio a la sangha. Para el entrante a la corriente, la sangha es importantísima, igual que el Buda y el Dharma. Igual que la amistad espiritual. Igual que la amistad espiritual, exactamente. La amistad espiritual es básica a todo lo largo del camino, ¿no? Para el mismo Buda, es el camino, como el Buda le dijo a Ananda, ¿no? No es la mitad del camino, es el camino. La amistad espiritual es el camino. Entonces, bueno, pues por eso aquí estamos. Esa era mi primera pregunta cuando recién llegué aquí. Ajá. ¿Cuáles eran las joyas en las que se refugiaba el Buda? Si es que tenga sentido mi pregunta absurda. Ajá. Interesante. Pues fíjate que el Buda, cuando el Buda se iluminó, buscó algo que reverenciar. Sí necesitaba él algo que reverenciar. Y lo que decidió reverenciar fue al Dharma. Entonces, en ese sentido, no sé si puedes decir que el Buda estaba yendo a refugio al Dharma. El Buda era el refugio, pero a su vez reverencia al Dharma, ¿no? Entonces, el Buda mismo necesita ese sentido de poder expresar devoción hacia algo. Y esa devoción la expresaba hacia el Dharma, hacia la verdad, hacia pratitya samutpada, hacia la coproducción condicionada, esa gran verdad que él pudo comprender en el momento de su iluminación, ¿no? Entonces es hermoso imaginarte al Buda reverenciando, ¿verdad? Hermoso, ¿no? Bueno, pues ahí la dejamos porque miren, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, los que están aquí presentes. Gracias por venir y gracias a ustedes que nos acompañan desde Facebook. Que tengan una muy buena noche. Gracias.